¿Cuándo hacer una fertilización in vitro? ¿En qué consiste una fertilización in vitro? Volvemos al ciclo menstrual, porque todo se vuelve a basar en el ciclo menstrual de la mujer. Entonces se hace una estimulación ovárica, pero la estimulación ovárica, en lugar de querer uno o dos folículos, lo que queremos es todos los folículos que puedan tener ese mes. ¿Sí? Existe toda la dinámica donde uno dice, mire, y eso no me va a hacer daño a futuro, y no se va a acabar los que venían a los 45 años, no. Digamos, cada mujer se gasta 1000 folículos para llegar a ovular uno. El proceso lleva 3 meses. Lo único que es visible para nosotros son los últimos 15 días de ese proceso. Pero los 1000 folículos salieron 3 meses antes para tratar de darnos ese último óvulo. Entonces, en una fertilización in vitro, lo que rescatamos son esos óvulos que se iban a morir esos últimos 15 días. ¿Sí? No nos acabamos los del mes de antes, porque otra vez, desde hace 2 meses, vienen otros 1000. ¿Sí? Y de un mes vienen otros 1000 para volver a ovular 3 meses después. Es un proceso continuo, no termina nunca. Es decir, uno al final dice, bueno, ¿y hay alguna forma de pararlo? Si tomo anticonceptivos, ¿podría llevarme mi fertilidad a los 49 años? No. Digamos, se gastan en embarazos, se gastan en anticonceptivos y se gastan cada mes, aunque no esté ovulando. De todas formas, el ovario los pierde. Entonces, la historia de las mujeres gastan, a ustedes llegan a la pubertad generalmente con 400.000 folículos. La estimación es que van a ovular 400 veces en la vida y se van a gastar 1000 por ovulación. Pero como al final de cuentas, ¿sí?, no son tan predecibles, lo que pasa es que se gastan 1000 por ovulación y cuando el ovario siente que hay pocos, se empiezan a gastar 2000 o 3000 por ovulación. Entonces, en lugar de conservarlos, se los empiezan a gastar más rápido y aceleran el proceso de perimenopausia. Y entonces, por eso es que la mujer con pocos óvulos, digamos, tiene que enseñarle uno al ovario a que no se los gaste. Y eso es regulando el ciclo menstrual, porque si no se los empieza a gastar aceleradamente. Entonces, esos óvulos que queremos, por eso les digo, a más óvulos nos den una fertilización in vitro, tenemos más chance que al final hayan mejores embriones. Tal vez no mejores, que hayan más buenos embriones. Entonces, claro, por la tasa que decíamos, de 3 buenos en 20 a los 40 años, si la mujer tuviera 20, pues sabemos que por lo menos van a haber 3. ¿Sí? Pero si no, hay que ir haciendo camadas, ¿verdad? Ahí cada pareja es la que decide. Es decir, por ejemplo, en las parejas, al final, más la parte, digamos, católica y la parte al final que va de esto, hemos llegado a concluir algo. Digamos, no tienen problema con hacer las fertilizaciones in vitro muchas veces. Digamos, tienen problemas con que uno no use los embriones que quedan. ¿Sí? Y entonces el problema no es para nosotros. Porque digamos, si uno saca 8 óvulos, yo puedo fertilizar 3 óvulos y sé que de esos primeros nos queda un embrión y lo pongo. Claro, lo único es que si no quedan con ese embrión, pues a ellos les toca volver a pagar un proceso de fertilización in vitro que pudo haber salido del mismo ciclo si se hubieran fertilizado más óvulos. ¿Sí? Cada país, digamos, tiene sus reglas. En Estados Unidos casi ninguno. ¿Sí? España, por ejemplo, Estados Unidos uno puede poner los embriones que uno quiera. En Europa el máximo embriones a poner es 3. ¿Sí? Alemania, por ejemplo, no vitrificaba embriones. Se comportaba mucho en el pensamiento de la Iglesia Católica. Entonces, al final, claro, los ciclos eran más caros y había menos posibilidades. ¿Sí? Por ejemplo, Italia no hace donaciones. Entonces, claro, vamos a hacer la estimulación ovárica tratando de sacar el pool de óvulos que no puede, pues más para proteger la economía de la pareja. Se van a fertilizar en el momento donde hubiera tocado que ovularan, porque ponemos un bloqueante para que no puedan ovular. ¿Sí? Y después de eso pasan al laboratorio de andrología. Aunque eran ciclos en fresco, ya rara vez los hacemos, porque antes se acostumbraba que ese mismo embrión se regresaba a la mamá en 3 días después. Y ese mes tenemos un ovario de película, pero el útero no es bueno. Entonces, claro, la tasa de embarazo es más baja si lo hacemos en fresco. ¿Sí? También yo protejo un poco la psicología de la mujer, porque si el embrión es bueno, tiene que aguantar un día 5 en el laboratorio de andrología, congelarse y descongelarse. Entonces, a veces vemos embriones que no sobreviven un día 3. Y si uno los hubiera puesto en la mamá ese día, lo único que crearíamos es la ilusión del embarazo. ¿Sí? Porque sabemos que el embrión que no sobrevive afuera no lo va a hacer adentro. Claro, entonces teníamos una mamá al final emocionada, teníamos una mamá transferida,
y la mamá supliendo 14 días después. ¿Sí? Entonces es bien interesante el punto, que cada quien escoge también cómo se hace. Pero esto es lo que uno va a hacer en un in vitro. Digamos, como no confiamos en las trompas, pues simplemente hacemos un ultrasonido, están dormidas, ponemos una aguja sobre el ultrasonido y podemos funcionar cada óvulo vía el ultrasonido. Y entonces el tubito que ven a la derecha es donde entra el líquido que sacamos de cada óvulo, porque nosotros no podemos ver los óvulos, nosotros aspiramos líquido. ¿Sí? Ya ese tubito pasa al laboratorio de embriología, que por eso las salas de operaciones están conectadas, y ya en el microscopio se revisa el líquido y entonces el embriólogo es el que define dónde está cada uno de los óvulos y los aísla. Aquí tienen un poquito en la parte baja derecha el proceso de cómo está la aguja. El óvulo al final, si se dan cuenta, es como una piramidita. ¿Sí? A veces se logra ver en el ultrasonido de la imagen, pero no podemos verlo cuando lo aspiramos. No todos los óvulos grandes tienen, no todos los folículos, porque el folículo se llama la parte líquido y estos tienen óvulo. ¿Sí? Y no todos los óvulos que se forman maduran para poder aspirarlos. ¿Sí? Por eso es que uno dijera, si veo 8 me va a dar 8. Eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Alguien molestado en fertilidad y dice hay que contar 2 menos porque nunca salen los 8. Y es cierto, ¿verdad? En el laboratorio de andrología y de embriología, que simplemente van a pasar un proceso de fertilización in vitro y de ICSI. Y aunque tenemos toda la tecnología para hacer el ICSI, digamos, estamos todos formados para hacerlo, los microscopios, ¿sí? A mí me da orgullo decir que no hacemos ICSI, hacemos FIB. Y por eso es que todo el esfuerzo está en irnos del lado izquierdo. Queremos buscar ese que tiene el galardón. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es todo el proceso de preparación previo, porque esta es la puntita final de la carrera. ¿Sí? Es solo ver si uno aguantó los 20 kilómetros o los 40 kilómetros. ¿Sí? Después de que uno ya los preparó. Como les decía, en JAI preferimos la FIB a la ICSI. Yo vengo de esta escuela. ¿Sí? Acuérdense que en España, digamos, el seguro social cubre hasta los 38 años. Entonces, claro, la mujer que llega es la que ya pasa los 38 años o la que falló en 3 procesos de fertilización in vitro, es la que ve uno en los centros. Y aprendimos que la fertilización el éxito era mayor. Entonces, la fertilización in vitro, vamos a ver los pasos. Ya esto pasa en el laboratorio de embriología. Es por eso que les decimos, somos un grupo. Porque mía es la parte clínica, de los embriólogos es la parte de laboratorio. ¿Sí? No aspiran ellos, no veo yo los óvulos al final en el microscopio. Pero entonces el paso 1 es colocar los espermatozoides sobre el óvulo, dejarlos 24 horas en cultivo y ver cuántos fertilizar. Y después de esto se van revisando diariamente. Entonces generalmente tomamos la costumbre de fotografiar los embriones, porque claro, tiene que haber un punto objetivo en el proceso. Es un punto donde uno le dice, mire, los embriones son bonitos, veámoslos. O mire, si los embriones no sobrevivieron, veámoslos. Porque claro, no puede uno solo dar una llamada y decirle, mire, ningún embrión está vivo. Bueno, veámoslos. Veamos qué pasó, veamos en qué día se fragmentaron, veamos si la calidad empezó buena. ¿Sí? Veamos si vale la pena al final volver a empezar un proceso, vale la pena regresarlos a metabolismo. ¿Sí? No pasa seguido, pero cuando pasa no son buenas noticias. ¿Sí? Y claro, uno quiere puntos objetivos donde basarse. Se dejan en cultivo 5 días. ¿Sí? Y por eso es que los laboratorios nuestros se prueban al centavo, debiera decir uno, porque solo un buen laboratorio de embriología puede llevar embriones a día 5. Si el laboratorio de embriología no está totalmente controlado, es mejor dejarlos en día 3, porque si no la tasa de embriones que pasan a día 5 se reduce. Y por eso se están probando todo el tiempo los laboratorios para asegurar que el 80% de embriones buenos lleguen. Paso 4. Tenemos que reconocer que aunque tengamos los embriones de calidad A, pues se parten en grados A, B y C, o 1, 2, 3, como que fuera un colegio. Entonces todos decimos, va, apostémosle a los A, pero todos sabemos que de repente fui C y me gradué. Claro, y lo mismo pasa en fertilidad, aunque uno diga los A son mejores, a veces el C es el que llega. Pero al final de cuentas, en este proceso, sabemos que aunque tengamos los embriones nítidos, solo el 50% generalmente es bueno. Por eso es que nos gusta poner por lo menos 2. Porque uno dice, bueno, por lo menos tengo chance de que si había uno bueno, pues tal vez era uno malo. No se quita uno, como les decía, que los 2 sean buenos. Y no se quita uno que los 2 sean malos. Sí, porque no lo estamos viendo por dentro.
Y lo que ha demostrado la parte genética es que abajo de 35 años serviría hacer biopsias. Pero arriba de 35 años no hay mayor beneficio en hacer biopsias. Por eso les decía, preferimos trabajar a los papás antes para tratar de asegurarnos un buen embrión, tratar de quitarle un pedacito y ver si es bueno. Entonces ya después de este 50%, pues uno los va a identificar en el día 5, porque no queremos colocarlos ese mes. Y entonces ya en el siguiente o 2 meses después preparamos el útero. Y entonces ya podemos colocarlos sobre un buen útero. Y las posibilidades de embarazo son mayores. Claro, la fertilización in vitro se termina en el momento, pues, en que alguien quedó embarazada o en que se terminan los embriones. ¿Sí? Y ese es el momento que uno debe volver a hacer el proceso. Por eso les decía que si uno fertiliza menos, pues simplemente van a haber menos embriones. Aquí es donde uno ve más o menos los números que uno debiera decir, bueno, al final de cuentas 80% de embriones fecundados es lo que uno debiera esperar, 50% debieran quedarnos al día 5, ¿sí? Y el 50% de estos suele ser bueno. Por eso les digo, si tuviéramos 10 óvulos, uno esperaría que fertilizaran 8. De esos 8, uno esperaría que llegara 4 al día 5. Y de esos 4 que llegan al día 5, uno espera 2 buenos. Por eso les digo que aún teniendo, digamos, la restricción de los embriones, yo fertilizaría 8 o 10. Claro, si uno fertiliza 4 por números, digamos, si uno pone 4, se van a fertilizar 3. Lo más seguro es que nos queden 2 o 1 y que solo uno haya bueno, o ninguno, ¿verdad? Entonces es donde cada pareja tiene que jugar sus posibilidades y depende de qué es lo que buscan, pues acceder al proceso. ¿Cuándo hacer una fertilización in vitro? Digamos, yo habiendo pasado por el proceso de fertilidad, digamos, yo hice todo el camino de los embarazos, al final de cuentas casi que lo recorrí todo. Y entonces habiendo pasado todo, claro, uno decía, hubiera empezado por el final. Pues sí. Pero a todos nos gusta pasar por todo el proceso. Entonces, necesario irse a una fertilización in vitro. Si ideológicamente uno camina hacia ese punto, es cuando uno ya probó natural, ¿sí? Y quiere brincar el proceso, o cuando uno al final natural no quedó, hizo las inseminaciones y no se pudo, pues se pasa a la fertilización in vitro. Una pareja al final, si se dan cuenta, es un proceso bien natural. Digamos, si uno al final dijera, bueno, podría ser la primera opción, jamás lo he visto. Pero realmente si uno la probara estadística, si uno fuera numérico, esta es la primera opción. ¿Sí? Un embarazo en casa, digamos, ya vieron las estadísticas, pero en general fuera de HIPO, porque yo les estoy enseñando qué es HIPO, por eso es que nadie lo entiende por la parte de metabolismo. Pero uno dice una tasa de embarazo de inseminación es 15%, casa de era 10%, y fertilización in vitro es 50%, y no un crecimiento. La donación de óvulos es 60%. Y es dependiente de la edad. Por eso les digo que decíamos al final en una práctica que se llama revolucionando las estadísticas, porque duplicamos casi todas las estadísticas del mundo. Claro, cuando yo hablo en España dicen, no, hombre, las tasas no pueden ser. Los otros embriólogos dicen, no, hombre, no puede tener tantos embarazos. Y uno les dice, si no te quebraste la cabeza con el paciente 11 semanas tratando de arreglarle la vida. ¿Sí? Todo el mundo quiere dar una pastilla, pero nadie quiere acompañarlos a enseñarles a vivir. Entonces, sin importar si las trompas funcionan bien o están abiertas, podemos aún tener éxito en ser padres. En general es la técnica de mayor éxito, pues estima en promedio un 50% de posibilidades de éxito de edades de 30 a 35 años. Entonces, pongan en perspectiva lo que les voy a presentar, porque si uno viera las tasas normales de los centros de fertilidad, digamos, uno va a ver que las tasas de embarazo son 50% de esta edad y en 40 años van a hablar de un 20%. Y 45 años deberían hablar de un 10%. ¿Sí? Al final la fertilización in vitro lo que están viendo es verde y se dan cuenta que nos acercamos a un 74% de éxito, y se las voy a presentar al final porque las tengo por edades. Entonces son bien. El problema es tener embriones buenos, y claro, digamos, para mí es positivo. Digamos, en parejas mayores hay más riesgo de aborto. Eso quiere decir que les van a dar pruebas positivas que a veces se negativizan, ¿sí? Y eso la pareja, claro, pues dan ganas de llegar. El punto nuestro es decir, solo buscamos un buen embrión y va a llegar, porque ya la logramos embarazar. Entonces, si se dan cuenta, casi llegamos a lo mismo.
todas las parejas de fertilización in vitro generalmente pasan por uno de los procesos previos, ¿verdad? Entonces este 12.9% que están viendo aquí, digamos, este sí llegó buscando un in vitro. Digamos, ya habían fallado en inseminaciones en otros lados y la tasa es alta. La calidad de los superembriones de una pareja está relacionada con la salud de cada miembro de la pareja. Todo se basa en tener embriones sanos y suficientes. Si no tenemos embriones, aunque preparemos el útero, equilibremos el metabolismo y nuestras emociones estén preparadas, el embarazo se complica. Embriones sanos es sinónimo de éxito. Muchas gracias.